España las grandes empresas cada vez son menos grandes. Cada vez son menos grandes. Me refiero a las empresas tradicionalmente industriales. Sin embargo, son mucho más competitivas, son mucho más productivas y van razonablemente bien. Salvo excepciones, que lógicamente también las hay, y en un momento de crisis pues se nota mucho más, ¿no? Bueno, yo creo que ahí hemos avanzado mucho. Pero es verdad que muchas de estas cosas las hemos hecho siempre con sacrificios, con flexibilidad. Si hablamos, por ejemplo, del sector de automoción, desde mi punto de vista, imprescindible para el desarrollo industrial de este país, bueno, pues hemos pasado por procesos de crecimiento sin ningún tipo de duda, pero introduciendo a la vez flexibilidad, buscando que más inversión, más mercado, a través de nuevos productos e incluso ir generando empleo y empleo más cualificado. Bueno, yo creo que hemos avanzado mucho. Hoy, si mantenemos la estructura de automoción que tenemos en España, no es gratis. Aquí nadie regala nada. Las multinacionales se mantienen aquí porque es rentable mantenerse, porque hacemos un producto de calidad y un producto competitivo. Pero si dejamos de hacerlo, se van. Se van y aquí no hay nada que... Entonces, claro, todo esto, si tú reduces volumen, evidentemente reduces en un porcentaje razonable la propia presencia del sindicato. En términos porcentuales estamos mejor, pero en términos absolutos no, porque hemos perdido muchísimo empleo. Si a eso añades la crisis esta tan profunda, pues evidentemente esto es un desmadre. Porque tenemos más de 6 millones de ciudadanos que no pueden trabajar. Y entre esos, pues hay un colectivo de gente que pagaban su cuota a un sindicato. Ya no digo a un sindicato, pagaban su cuota. Y que hoy no pueden pagarla. Y eso se está notando en los sindicatos. Podemos vender lo que queramos vender. Nosotros creo que tenemos unos ratios muy buenos, lo digo honestamente. Pero tengo que reconocer que hay una pérdida de pago de cuota, que no de afiliación. Pero para mí, la afiliación es quien paga la cuota. Por tanto, digamos que están en expectativa de poder pagar la cuota cuando encuentren empleo. Y esto es consecuencia sin duda, de la crisis. Y luego hay que añadir a todo esto que en muchos casos, para sostener algún tipo de industrias, algún tipo de empresas, estamos aceptando acuerdos que en ninguna otra circunstancia hubiéramos aceptado. Por eso digo que hay una línea muy fina en la que tenemos que ser muy hábiles. Tenemos que saber realmente cuando una empresa corre riesgos serios de cerrar o deslocalizarse, porque en absoluto puede ser competitiva, no puede. ¿Y quién se está aprovechando de una situación concreta? Por eso hemos hecho algunos acuerdos donde los trabajadores han aceptado reducirse el salario. Insisto, introducir elementos de flexibilidad. Esto en circunstancias normales sería impensable. En muchos casos estamos aceptando congelaciones salariales. En otros casos, en general, estamos subiendo salarios moderadamente. Lo que pasa es que la otra parte a veces es insaciable. Incluso firma acuerdos contigo de subida moderada de los salarios que luego tampoco quiere cumplir. Todos sabemos los últimos acuerdos con CEO lo que ha pasado. Y claro, a esto hay que añadir, y este ya es el mayor despropósito que yo he visto en muchos años, nos hacen esta reforma laboral supuestamente para crear empleo, que no se lo creo nadie sensato nunca, y lo que ha hecho es destruir mucho más fácil y muchos más empleos que hay. Esto es lo que han hecho, con el pretexto de que hay que sanear. No, mire usted, no está saneando. Lo que está es perjudicando los intereses del país, porque de esta manera sí que no vamos a crecer nunca. Entonces hay un conjunto de cosas que están ocurriendo que me llevan a lo de siempre. O este país es capaz de desarrollar su industria, de potenciar la industria, de generar empleos estables, que cada vez son menos estables también en la industria, o no tenemos futuro. No tenemos futuro. Los países más desarrollados del mundo son los países más industrializados. Aquí sí me gustaría a mí ser Alemania. Claro que me encantaría.
Pero es que hacen políticas muy negativas para los trabajadores, como en todos los sitios. Pero tienen otras que ya quisiera yo que se hicieran aquí. Entre otras cosas, ya quisiera yo que el PP fuera el CDU. Ya quisiera yo que tuviera la misma mentalidad, incluso la misma forma de pensar, hasta el mismo comportamiento democrático. Ya lo quisiera yo. Pero, claro, vivimos en el país que vivimos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que hacer muchas cosas, pero tenemos que invertir. Mira, en esta reflexión termino con una cosa. Yo sé que tenemos que hacer ajustes. Yo sé que tenemos que hacer esfuerzos económicos. Yo sé que tenemos que reducir el gasto. Lo tengo muy claro. Ahora, solo eso nos lleva a la ruina. Nos lleva a la ruina. Porque cada vez tendremos menos ingresos y eso significa más deuda y necesitamos más recursos para pagar esa deuda. ¿De dónde sale? Esto son matemáticas. Lo que estamos proponiendo es que a la vez que priorizamos dónde reducimos los gastos, que esa es otra, es que no hay dinero. Oiga, no hay dinero. Mire usted, cuando hay una situación como esta habrá que recortar, pero habrá que priorizar. ¿Y qué intereses tiene este país? ¿Y qué futuro quiere? Bueno, pero al lado de eso habrá que invertir. Habrá que generar actividad económica para poder generar empleos, para poder generar ingresos y poder pagar los gastos que tenemos. Esto lo hemos hecho en automoción, que de esto se habla poco. El plan de competitividad fue esto. Y por cada euro que el Estado puso, el retorno fue de 1,2. Y lo de 1,2 no es un dato nuestro, es un dato oficial. Costó mucho, los hemos convencido al gobierno de entonces. Y fue rentable y mantenemos todas las industrias de automoción en este país. Por cierto, nadie pensaba, cuando la crisis empezó a ser profunda, que íbamos a sostener 3 o 4 plantas, que os puedo decir ahora que ha pasado la tormenta, estuvieron más cerradas que abiertas. Bueno, lo hemos conseguido, pero podemos hacer otras muchas cosas en estos momentos. Ahí hay que seguir afianzando. Pero ¿por qué no hablamos de todo el tejido industrial que hay alrededor del sector de construcción, por ejemplo? Claro que tenemos una crisis profunda, que veníamos denunciando algunos 8 años que era el pinchazo de la burbuja. Claro que existe, pero es que nos acostumbramos ya a un determinado lenguaje y hablamos de ladrillo. Lo menos importante de la construcción es el ladrillo. Lo menos. Y hoy la construcción en un 70% es pura industria. Pura industria. Y el tejido industrial, y no se habla de esto, se está cayendo en la misma proporción que está cayendo el sector de construcción. Bueno, ¿por qué no hacemos un plan en tanto en cuanto nos deshagamos de este stock tan alarmante de viviendas? ¿Por qué no hacemos un plan de rehabilitación de edificios, de viviendas? Eso significa que hay que gastar dinero. Porque hay un ciudadano que dice, oiga, yo no puedo hacerlo, no tengo recursos. Pero si tiene ayudas de tipo fiscal, de cualquier otro tipo, pues puede hacerlo. Mira, vamos a emerger mucha economía sumergida. Porque para poder hacerlo tienes que hacer las cosas bien, pues si no, no te van a dar ayudas. Vamos a conseguir rehabilitar, pues en España hay del orden de 2 millones y medio de viviendas, y esto también son datos oficiales, que necesitan urgente rehabilitación. Una buena parte de estas declaradas en ruina. Oiga, ¿merece la pena? El retorno que nosotros calculamos en este caso, sin tener en cuenta el impacto, porque esto es muy difícil de cuantificar, depende del tipo de rehabilitación que se haga. El impacto energético, con la aplicación del Código Técnico de Edificación, que obliga a hacer modificaciones aquí. Claro, esto cuando hablamos con expertos depende. El tipo de rehabilitación es complicado. Pero sin tener en cuenta esto, que habría que añadirlo, el retorno está garantizado en 0,80. Es decir, por cada euro que el Estado en este caso invierte en esto, estaría ingresando 0,80 céntimos. Y lo que estaríamos es reduciendo el desempleo de forma drástica, que a su vez genera consumo, en fin, todo el ciclo que conocemos. Pues mira, en un ciclo de 10 años, a razón de 200.000 por año, estas son matemáticas, podíamos crear de forma inmediata 600.000 empleos en este país. 600.000 empleos. 3 empleos de media por cada rehabilitación.
En algunos casos habrá 20 o 30 y en otros habrá 2. Y esto, insisto, el 70-80% en estos casos estamos hablando de industria. Todo lo que, la cadena que va alrededor. Bueno, es lo que estamos pidiendo. Creo que es sensato. Y creo que el país lo puede soportar. No es ningún despilfarro. No es tirar dinero a un pozo sin fondo. ¿Por qué no se hace? No lo sé. Hemos presentado documentación, hemos hecho estudios. Todo el mundo ha dicho fantástico. Ya el gobierno anterior, qué bien, no han hecho nada. Bueno, han hecho cositas. Aquí todo el mundo tiene cosas, pero no hay un plan en España. Hay cosas puntuales en algunas comunidades. Estos, ¡ay, qué bien! Sigo esperando. Este país, también hay que reconocerlo, desde la transición democrática ha tenido que abordar tantas reconversiones y ajustes, porque si no nuestras empresas no podrían en ningún caso ser competitivas, por ejemplo, en el día de hoy, que yo creo que hay auténticos especialistas en la destrucción de empleo en la industria. Aquí hay auténticos fenómenos que se han especializado en, no hablo de liquidadores de estos, ¿no? Estos ya son más sofisticados todavía, ¿no? Pero gente que cogía una empresa que había que reconvertirla y se ha hecho auténtico especialista, ¿no? No poner el talento sobre qué tenemos que hacer, sino cómo deshacemos este muerto que tenemos aquí, ¿no? Yo creo que, no estoy exagerando ni bromeando, hay auténticos especialistas, presidentes de compañías que se nombraban para eso, ¿eh? No se nombraban para ver qué podía hacer con la empresa, no. Mira a ver cómo resolvemos este problema porque nos cuesta mucho dinero. Estoy hablando de las empresas públicas. Ha habido, todos conocemos, reconversiones de muchos, decenas de miles de empleos que hemos dejado en el camino, intentando salvar algunos sectores completos, cosa que cíclicamente observamos que bueno, se repite y vamos de victoria en victoria, perdón, victoria en victoria hasta la derrota final, ¿no? Pues es lo que nos está pasando en algún sector. Pues fíjate lo que pasa en el naval históricamente en nuestro país. Bueno, yo lo que digo es que hay gente, no quiero decir que no sean sensibles, me imagino que todo el mundo será sensible, nadie le amarga un dulce y nadie, creo yo, que hace las cosas con la intención de estropearlo todo, creo que no, pero que no tienen ni idea. Mira, yo suelo decir que hay algún ministro que ni está ni se le espera. O sea, tú cuando estás hablando de estas cosas con algún ministro, pues observas que no tiene ni idea de qué le estás hablando. Yo ya entiendo que uno cuando llega a un sitio no tiene por qué saber de todo, o sea, a mí me parece muy bien. Hombre, pero rodéate de gente que la hay, que es competente, que conoce la materia y que puede orientarte o decirte qué es lo que puedes hacer. Yo solo he echado en falta con muchos ministros de industria. Con algún presidente del gobierno ni te cuento, porque estaban pensando en eso, a ver si hace buen tiempo y aumentan los turistas porque nos va a dejar no sé cuánto. Y como es un empleo estacional, vamos a crear no sé cuánto empleo. Oye, hace poco yo he visto cómo se saltaba de alegría porque habíamos creado 31 empleos. Que yo cuando estaba viendo eso alucinaba. Esto no me lo creo. Os juro que yo dije, yo no entendí bien la cifra. Yo supongo que están hablando de otra cifra. Y veía 31. Digo, esto no puede ser, esto no es mi país. Bueno, pues claro, hay gente que cree que ese es el futuro, y yo creo que no. Mira, hemos avanzado con algún gobierno hemos avanzado, ya hace años, ya llovió, en diagnosticar qué nos pasaba. O sea, hemos hecho un trabajo, empresarios y sindicatos, en tropecientas mil reuniones, abordando todos los sectores importantes industriales en España. Hemos hecho el libro blanco de la industria, que algunos recordaréis, anda por ahí. Y supongo que podéis haceros con él, porque creo yo que el Ministerio de Industria alguno tendrá todavía. Si no los quemaron, alguno tendrá. Claro, este era el diagnóstico, de decir, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pero claro, una vez que sabes lo que tienes, más o menos, porque todas las partes implicadas han colaborado, y yo creo que se hizo un trabajo bastante serio,
¿Ahora qué terapia aplicamos? ¿Ahora qué es lo que vamos a hacer con esto, no? Esa parte no se ha hecho nunca. No se ha hecho nunca. Llegan los cambios de gobierno, llega otro, le dices que hay un libro blanco, no sabe ni que existe, al final le cuentas un poco de qué va esto. Es decir, no ha habido mucho interés en hablar de industria. Hago una rectificación en hablar de industria. Antes no hablaba nadie de industria, éramos 4 locos. Mira, hemos conseguido una cosa, ahora todo Dios habla de industria. Hasta los que no creen en la industria. Pero ya hablan. El problema es que no hemos dado el paso fundamental y es ¿qué industria queremos? ¿Qué futuro necesitamos cuando hablamos de industria? ¿Qué industria a lo mejor no necesita una apuesta de futuro y sin embargo en qué tenemos que comprometer el futuro hablando de industria? Eso significa también qué inversiones son necesarias en este país para desarrollar nuestra industria o para abordar un nuevo tipo de industria. Hoy están cambiando mucho el mundo. Bueno, pues hay toda una industria que tiene que ver con el medio ambiente, con no sé qué. Alguien tiene que hacer eso. Hay países que nos llevan, ni os cuento, muchos años, ¿no? Nosotros estamos dispuestos a hacer. Hemos entrado, por ejemplo, en las energías renovables. Y hubo un momento en el que este país casi podía dar un golpe de efecto en la mesa y decir, oiga, que yo aquí puedo exportar esto, yo soy una autoridad en esto. Nos lo hemos cargado, nos lo estamos cargando, aquí nos cargamos todo. Bueno, yo creo que esa es la apuesta que tenemos que hacer. Y eso significa sentarnos tranquilamente y decir hacia dónde vamos, qué recursos necesitamos y de dónde sacamos los recursos. Hay gente en este país, me consta, comprometida si hay una apuesta de este tipo. Pero si no la hay, lo van a hacer fuera. Y de hecho lo están haciendo fuera.